Estás preso. En tu mente estás preso. Estás detenido. Ese... No, tengo metidísimo eso en la cabeza. Ya nada más escucho mente. Yo digo, estás preso. En tu mente, hijo de puta, estás preso. Bienvenidos una vez más. Hace un calor del culo. Sigo en Mérida. Pero yo creo que el otro día me deshidraté. O sea, no sé por qué tengo demasiado sueño. No se me quita el sueño. Todo el tiempo tengo ganas de dormir. Me siento débil. Me duele la cabeza. Siento que no puedo pensar bien. Siento que ni siquiera puedo respirar. Hay tanta humedad que es como que... Y sientes que no entra el aire. Este lugar, esta tierra es para la gente fuerte, ¿eh? Es para la gente potente, poderosa. Porque si no, el calor son los mosquitos. O sea, de verdad. Y si no es eso, son los huracanes. Pero bueno. Arriba, la tierra del venado y del faisán, porque pues es muy bonita y está llena de vegetación y tiene cenotitos, está de huevos. Pero el día de hoy quería hablarles, porque esto ya tenía muchísimo tiempo pensando en platicarlo, analizarlo. Entonces hablemos de Ludwig Wittgenstein. Bueno, Ludwig, es que no sé cómo se dice. No sé si se dice Wittgenstein o Wittgenstein, pero da igual. Era un filósofo austriaco británico, influyente en el pensamiento del siglo XX. Lo que Ludwig Wittgenstein decía es que, o sea, como que él reduce todo al idioma, ¿no? Por ejemplo, y antes de que lo explique, hablando del idioma, en 1984, de George... Ay, no me acuerdo. George Russell. No, eso no suena bien. George Orwell. George Orwell dice algo muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, los que están como arriba empiezan a cambiar el idioma y empiezan a borrar palabras, pero luego van imprimiendo el periódico e imprimen las noticias y borran más y más palabras. Y conforme van borrando las palabras, van borrando la historia y van borrando como que las ideas, al grado en el que la gente pues ya no se acuerda ni siquiera de cuáles eran las palabras que antes se usaba. Y ya tienen un vocabulario limitado. Y entonces el personaje principal, que no me acuerdo cómo se llama, porque es que a mí se me olvida todo. O sea, yo me quedo con la idea de las cosas, me quedo con la vibra de todo, pero se me olvida exactamente cuál fue la palabra. Entonces creo que yo debería de apuntar todo. No recuerdo el nombre del personaje, pero el personaje lo que dice es que... O sea, se da cuenta que están queriendo controlar el pensamiento de las personas, de las memorias, de la historia, pero también es una manera de... Pues como... Yo creo que de controlar a la gente y mantenerla oprimida, porque si tú le limitas el pensamiento a alguien... No, si tú le limitas el lenguaje a alguien, pues le limitas el pensamiento. Y le quitas la capacidad de expresarse y por ende la capacidad de rebelarse. Porque entonces si la gente se siente mal, solamente va a sentir lo que le afecta, o sea, se va a sentir mal, pero no va a saber qué le pasa ni por qué, ¿sabes? Que de por sí creo que a veces nos pasa. Nos sentimos mal, no sabemos por qué, pero no podemos ponerle un nombre a lo que sentimos. Y a mí algo que me ha ayudado como a entenderme a mí misma es indagar, pues, qué es lo que siento, qué nombre le pongo. O sea, por ejemplo, hay un diccionario de emociones. ¿Ves que no me acuerdo de nada? No me acuerdo del nombre del diccionario, pero tiene nombres específicos para ciertas emociones. A ver, lo voy a tener que buscar. Denme un segundito. Se llama Dictionary of Emotions o Diccionario de Emociones. De hecho, hay como 3. No recuerdo exactamente cuál autor es el que yo ya había visto, pero sí, o sea, tienen, por ejemplo... A ver, vamos a buscar diccionario de emociones. Tienen palabras raras, o sea, no es como que digan empatía, culpa, no, sino... Por ejemplo, aquí hay uno que dice... Ay,
¿Sabes a qué me recuerda? A, por ejemplo, palabras como en Orgullo y Prejuicio, que dice bewitched. You have bewitched me, body and soul. No, me salió del nabo, pero bueno. A ver, vamos a ver qué significa bewitched. Bewitched. Encantado, deleitado. O sea, me has deleitado. Bueno, entonces, sí. Ya ni siquiera sé por qué estaba hablando de esto. Creo que porque estaba diciendo que el idioma es importante para expresarnos, para revelarnos, para analizar, para ser conscientes de lo que nos pasa. Pero si no tienes el idioma, pues está más difícil, ¿no? Pero entonces les voy a explicar qué es lo que decía Ludwig Wittgenstein. Le voy a decir Ludwig. Bueno, él tiene una cosa que se llama Tractus Logico Philosophicus, que es una obra donde él intenta delimitar los límites del pensamiento y del lenguaje. Entonces, entre ellos dice, el mundo es todo lo que es el caso. O sea, el mundo está compuesto de hechos y no de cosas. Otra cosa que dice es, el lenguaje representa la realidad mediante proposiciones que tienen una estructura lógica similar a la de los hechos que describen. La realidad va a ser parecida a lo que realmente viviste, pero el lenguaje va a representar esa realidad. Pero si tú no dices exactamente con las palabras más precisas qué fue lo que realmente pasó, pues vas a percibir lo que dijiste y no lo que viviste. Y yo creo que, no sé si él lo diga él, o sea, si esto lo diga él, pero yo creo que totalmente, o sea, así es como nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Y no estoy hablando de una cuestión como de manifestación, de decir, no, tú vas a decretar lo que dices. No, me refiero a que tú vas a hacerte creer que lo que está pasando es lo que estás diciendo. Y me ha pasado, o sea, por ejemplo, a veces yo he tenido problemas, ¿no? O sea, de que tengo un conflicto con alguien, pero no quiero admitir que es un conflicto y quiero fluir y que las cosas salgan lo más ameno posible. Entonces, ¿cómo le hago? Muy fácil. Yo le digo a esa persona y me digo a mí misma, no, mira, es que las cosas no funcionan porque tenemos problemas de comunicación y tú dices una cosa y yo digo otra y desde tu perspectiva las cosas deberían de ser diferentes, pero desde mi perspectiva el orden de las cosas es diferente y chocamos, que puede ser real, o sea, puede ser cierto que sí está pasando eso, pero también puede haber algo más profundo que nadie quiere admitir y es como que, ok, chocamos porque nos tenemos envidia, ¿sabes? O chocamos porque queremos controlar el uno al otro y no podemos. Pero nos quedamos con la idea de que son solamente errores de comunicación porque no nos atrevemos a nombrar el problema más profundo que es, bueno, es envidia o es control. Y bueno, dentro de eso mismo, él dice, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. A ver, vamos a ver qué significa. Solo se puede hablar con sentido de aquello que puede expresarse en proposiciones lógicas. Lo ético, lo estético o lo místico están fuera de esto. Cita célebre de Ludwig que se refiere a la idea de que existen cosas que no pueden ser expresadas con el lenguaje y por lo tanto es más prudente guardarlas en silencio. Oye, eso está returbio. Eso siento que va en contra de lo que yo estaba diciendo, pero sí tiene sentido. Entonces, a ver, la explicación de esta frase es número 1, el límite del lenguaje. Él creía que el lenguaje tiene límites y no puede representarse completamente en la realidad o la experiencia humana. Sí. No, y esto me recuerda a un meme, que yo vi este meme, voy a tener que buscar dentro de mis fotos en la nube desde el 2020 a ver si encuentro este meme, y si no lo voy a tener que recrear. Pero haz de cuenta que era un océano enorme, y el océano dice, la experiencia humana. Y después tiene como 3 palillos enterrados en la tierra y dice, los humanos intentando explicarla con el idioma. Y yo creo que es eso. Sí hay un límite. Y yo creo que mientras más limitado sea el idioma o el lenguaje, más limitada la percepción de la realidad. Bueno, otra cosa que explica esta frase es lo inefable. Hay aspectos de la realidad que son inefables, es decir, que no pueden ser expresados con palabras. Esto puede incluir la experiencia mística, la intuición o incluso el sentido de la vida. Oye, ¿qué tal que creemos que la vida no tiene sentido? Porque es inefable, ni siquiera lo podemos poner en palabras. Bueno, otra cosa que dice, el silencio como opción.
En lugar de intentar expresar lo inefable con palabras que solo terminan distorsionándolo, es mejor guardar silencio y aceptar que hay cosas que deben ser experimentadas en silencio. Siento que esto se puede tergiversar. O sea, esto lo puede decir un filósofo con una intención como en búsqueda de la verdad o simplemente una intención académica, pero también te lo puede decir tu amigo drogadicto que quiere que te metas hongos y te dice, es que solamente puedes expresarlo. No, es que solamente puedes experimentarlo. Es más, ¿qué tienen en común? Un güey que va a misiones, un filósofo y un güey que te quiere convencer para que te metas hongos. Te van a decir, lo inefable termina distorsionándolo. Es mejor guardar silencio y aceptar que hay cosas que se deben de experimentar en silencio. O que te digan, expresar lo inefable solo lo distorsiona. Lo único que queda es experimentarlo. En teoría y en pocas palabras, tienes que vivirlo. No se puede expresar, solo se puede vivir. Pero bueno, el silencio como reflexión. El silencio también puede ser un espacio para la reflexión y la contemplación. Puede permitir que uno aprenda sobre sí mismo y sobre la realidad sin la necesidad de verbalizar. Estoy de acuerdo con eso, pero como una persona a la que no le para la lengua, bueno, eso siento que me van a alburear. Como una persona que no se calla, para mí es difícil el silencio. O sea, obviamente a veces me harto porque estoy como saturada de ideas y de cosas y he estado platicando con mucha gente, entonces necesito estar en silencio, estar en mi rollo, pero difícilmente lo logro. Entonces yo tenía un maestro, me acuerdo en la prepa, que de hecho él era filósofo y decía, o sea, no recuerdo literalmente qué decía, pero él nos decía que lo mejor era guardar silencio y que hablar hasta a veces podría resultar que no tenía sentido, que no tenía sentido hablar. Que hablábamos, o sea, una vez nos dijo que los humanos hablamos por hablar, que realmente no tiene propósito. Para mí tiene sentido hablar porque me da paz, me da calma, me da perspectiva. O sea, por ejemplo, para mí es más fácil meditar las cosas y analizar las cosas si lo hago en voz alta, porque me ayuda a aterrizar más y a concentrarme más. En cambio, si nada más medito en mi mente, me voy. O sea, me distraigo demasiado con 1000 pensamientos que tengo, pero él decía que no era práctico hablar, que podríamos pasar toda la vida sin hablar y no tendríamos problemas. Pero bueno, es que siento que tengo que explicar por qué. Pero obviamente estaría distorsionando lo que él quiere decir, porque no recuerdo exactamente sus palabras. Pero yo me imagino que lo que él quería decir es que lo mejor que puedes hacer es... O sea, no tienes la necesidad de hablar y de comunicarte si tú puedes resolver las cosas solo. Pero yo creo que en el momento en el que quieres tener una convivencia o necesitas algo de los demás o de tu entorno, mientras menos te comuniques, más problemas vas a tener, porque los otros no te van a entender. Ay, no sé, ya, me estoy divagando demasiado con eso. Volviendo a el primer libro, o bueno, uno de los libros de Wittgenstein, dice, no es ignorar, el silencio no es ignorar o negar lo inefable, sino más bien respetar su carácter inefable y permitir que siga siendo una experiencia personal. Ah, mira, la experiencia de amar o de la pérdida, la experiencia de la belleza natural o de la música, la experiencia religiosa, la experiencia de la muerte. Yo creo que la experiencia de amar puede ser algo en lo que nos podemos relacionar todos, de carácter inefable. Porque mira, siempre se habla de lo ideal para las relaciones. O sea, siempre, o sea, en redes sociales la gente siempre va a estar platicando, o incluso en ambientes sociales, la gente siempre platica de qué es el ideal para una relación, qué es cuál es el deber ser, ¿no? Por ejemplo, últimamente se habla mucho sobre la monogamia, porque es cada vez más socialmente aceptado o más común, no común, pero frecuente, encontrarte con personas que están en una relación abierta o en una relación polígama. No creo que sea popular, la verdad. Yo creo que sí sigue siendo una minoría y una minoría bastante pequeña. Pero es más aceptable decirlo en voz alta, ¿no? Y compartirlo. Por ejemplo, en La Casa de los Famosos
Creo que Gala Montes habló sobre esto y además Ricardo dijo que tenía un novio y que ellos tenían una relación abierta y por eso él pues también le tiraba la onda al cubano, a Cian. Ya sé, ¿no? Ya sé que vi La Casa de los Famosos. ya lo sé, ¿ok? No me juzguen. Además, yo nunca lo había visto, pero como se hizo viral por Wendy Guevara, dije, a huevo, este programa está de huevos. La neta fue una experiencia horrible, o sea, qué experiencia tan fea, tan ansiosa y además me quedé pegada y picada porque se empezaron a insultar horrible y pues yo quería saber el chisme, ¿no? Pero volviendo al tema, sí, o sea, yo creo que hace 10 años y hace 20, o sea, todavía menos, jamás hubieras escuchado de una figura pública que tuviera una relación abierta y si la tienen, pues no lo hubieran compartido en la tele, porque además puede que les haya perjudicado hace años profesionalmente. Pero creo que las relaciones, aunque se diga el deber ser, ¿no? Que sean monógamas, que te trate así, que haga esto, que el hombre haga el otro, que la mujer haga el otro, bla, bla, bla. Muchas veces son parámetros que ponemos como expectativas, pero al final del día cada relación va a ser inefable porque solamente vas a saber lo que esa relación necesite, porque cada persona es un mundo y tiene sus propios problemas y tiene su propio bagaje y te tienes que adaptar a los problemas que surjan individualmente con esa persona y que tengan como pareja y ambos busquen o desarrollen un plan de acción de cómo vamos a resolver este pedo juntos, sin seguir los consejos de la sociedad o de la tía o de la mamá o de la abuelita, porque es inefable, porque solo tú lo puedes experimentar y por ende solo tú vas a saber cómo afrontar esos problemas. O un psicólogo, que creo que será lo mejor, ¿no? Obviamente ir con un psicólogo y que el psicólogo analice su caso individual y ya saben, ¿no? Típico speech de, sí, que el psicólogo les ayude y les dé herramientas para el desarrollo. Pero moviéndonos o avanzando, dice, segunda etapa, Investigaciones filosóficas, que se publicó en 1953. Él dice, el lenguaje no tiene una esencia única, sino que hay muchos tipos de juegos del lenguaje. El significado de una palabra está en su uso en el lenguaje cotidiano. Ah, y con esto yo tengo una cita perfecta. ¿Quién era el autor? Te digo que se me olvida todo. Esta frase la dijo Ferdinand de Saussure y dice, el idioma es de quien lo habla. O, la cita textual, la lengua es de quien la habla. ¿Qué quiere decir? Se refiere a la idea de que el lenguaje es dinámico y pertenece a los hablantes, no a un sistema rígido. Y te voy a decir por qué es importante recordar esto. Porque mira, yo no estoy en contra de la RAE. Obviamente tiene que haber diccionarios. O sea, yo soy fan de los diccionarios. Tiene que haber lingüistas. Tiene que haber gente que lo estudie, que lo estructure y que lo documente. Eso es obvio, es necesario y no estoy en contra de eso. Pero lo que sí es una realidad es que cuando se estudia el idioma llega una limitante, ¿no? O sea, ya lo inefable, la experiencia, que es precisamente lo que dice Ludwig, no se puede poner todo en palabras. Y además el idioma cambia, el idioma va cambiando. Entonces, esto yo me acuerdo que lo decía porque, y esto va a ser súper controversial, pero no quiero entrar en la controversia. Es lo que pienso y no lo voy a debatir, bye. Lo que voy a decir es, ya ves que hoy en día los españoles dicen, no, tú no eres latino, tú eres iberoamericano. El término latinoamericano no existe. Y no son latinos porque latinos somos todos los que venimos de palabras romances de origen latín. O sea, un mexicano es un latino, un brasileño es un latino, un argentino es un latino, un colombiano, un puertorriqueño, pero también un francés, un italiano y un español. Y entonces la gente dice, no, güey, no, es que no, ustedes no son latinos. Y ellos dicen, pero que sí somos, coño. Y entonces después dice Bad Bunny, ahora todos quieren ser latinos, pero le falta sazón. Mira, yo te voy a decir algo. Sí, obviamente la palabra latino viene de latín y quiere decir que es el origen del latín, pero todas las palabras tienen muchos usos, ¿ok? Dentro de esos usos está que hoy en día a las personas de Iberoamérica se les dice latinas, como una abreviación a latinoamericano, como si fueran personas que descienden de idiomas que provienen del latín.
Pero ese término es viejo, ¿no? Entonces hoy en día los sociólogos, los historiadores y todo dicen, no, ustedes no son latinos, son iberoamericanos, es el término correcto, bla, 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 bla. Que mira, que lo entiendo de dónde vienen, pero al final del día, el término latinoamericano lo puso un sociólogo francés. ¿Y quién lo popularizó? Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo populariza porque Estados Unidos pone todo en cajas, entonces llega y pone a la gente de origen de Iberoamérica y dice, ustedes son latinos, o sea, ya, latino. Y entonces ya todos los de Iberoamérica somos latinos. Cuando ya por fin nos nombraron y nos popularizaron así, adoptamos ese término y nos llamamos a nosotros latinoamericanos. Pero en la contemporaneidad y en el 2020, a partir de ahí, salen otros lingüistas y salen otros historiadores y otros antropólogos, sociólogos, y dicen, no, ese término es obsoleto, ustedes no son latinoamericanos, ni mucho menos latinos, porque todos somos latinos, bla, bla, bla. Y digo, sí, güey, o sea, estructuradamente sí, rígidamente sí, de acuerdo a las instituciones y a los diccionarios, y tú puedes citar a la RAE si quieres, sí, pero el idioma es de quien lo habla. Ya da igual. O sea, da igual que tú pelees y que tú digas, ese no es el término correcto porque según la definición y la etimología y la estructura y no sé qué, da igual, güey. Los gringos nos pusieron latinos y ahora todos en Iberoamérica nos decimos a nosotros mismos latinos. Y te digo algo, tú puedes decir que está bien o que pueda estar mal, pero ya da igual si estás a favor o en contra. La gente ya se llama así. O sea, ya es un fenómeno, ya pasó, no se puede cambiar, la gente se dice así a sí misma. Y eso es ahora, o sea, tal vez en 100 años ya la gente ni se va a decir latina, se va a decir de otra forma, no lo sabemos. Pero eso va de la mano con lo que dice Ludwig, de que el significado de una palabra está en su uso. Y un ejemplo perfecto es la palabra latino. Otro punto que él dice es que critica la idea de que hay una lógica subyacente perfecta en el lenguaje. Mira, ¿qué es lo que te estoy diciendo? O sea, sí puede haber un estudio y una lógica obsesiva por estructurar el idioma y ponerlo en textos y en libros, que está bien, o sea, se necesita hacer eso, porque ¿de qué otra manera se va a documentar la historia? Es importante. Y es importante anotar las fluctuaciones del idioma. Pero tenemos que comprender el contra, ¿no? O sea, lo que nos puede salir, pues no mal, pero la desventaja. Y la desventaja es que por más que querramos estructurar el idioma a la perfección, no se puede. Y bueno, Wittgenstein critica eso. Y también introduce ideas o nociones como la forma de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, los contextos humanos en los que el lenguaje cobra sentido. Y un contexto perfecto es como la palabra de latino, o sea, lo que se considera latino en redes sociales para decir la gente de Iberoamérica, pues cobró vida por su contexto. Y yo creo que cobra vida por el contexto de Estados Unidos. Al final del día, Estados Unidos es un líder mediático. Y si ellos ponen a cualquier persona de ascendencia de México, o de Centroamérica, o de Sudamérica como latino, se vuelve viral en las redes, se vuelve popular en las series de televisión, en las películas, y se infiltra en la cultura. Ese es el contexto. Y podemos criticarlo. Podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero simplemente es lo que es y pasó y ya. O sea, pues ya nos chingamos, literal. Bueno, ¿qué más dice Wittgenstein? Es famoso por haber transformado completamente su manera de entender el lenguaje. Pasó de una visión lógica... ¿por qué es importante decir esto? No sé si lo dije. Pero Ludwig, o sea, es filósofo, ¿no? Es pensador. Pero él era lingüista, originalmente era lingüista. Entonces dice, es famoso por haber transformado completamente su manera de entender el lenguaje. Pasó de una visión lógica y estructurada a una visión más pragmática y humana. Su pensamiento ha sido clave para la filosofía contemporánea, especialmente en la lingüística, la psicología y las ciencias cognitivas. Entonces, a ver, ¿qué más de Wittgenstein? El significado está en el uso. Volviendo a ese tema que ya lo expliqué,
Dice, ya no cree que el lenguaje represente la realidad como un espejo lógico. El significado de una palabra está en el uso del lenguaje, por ejemplo, es un juego. No tiene una definición fija, pero todos reconocemos lo que es un juego porque lo hemos visto muchos. Hay semejanzas entre ellos. O sea, ok, pensemos en un juego que sea más allá de la palabra latino. ¡Ah! Las potaxies. Mira, tú imagínate lo que van a tener que estudiar los lingüistas, los sociólogos, los historiadores y los psicólogos del futuro, porque no solo tienen que estudiar los libros, los textos, no sé, las series de televisión, las películas, el arte, los libros, van a tener que estudiar las redes sociales. Y dentro de las redes sociales va a haber 1000 nichos más, o sea, los memes. La cultura de la cancelación. El brain rot. O sea, para nosotros el brain rot es estúpido, ¿eh? Pero el brain rot nos revela muchas cosas de nuestra sociedad. Imagínate el estudio del humor. Si de por sí el estudio del humor es limitado, creo que alguien que profundizó mucho en el estudio del humor fue Aristóteles y Hegel, que ellos decían, dentro de lo que ellos decían, por no entrar ahora en otro debraye mental, pero ellos decían que el humor, a veces nos reímos porque algo nos resulta tan incómodo que lo único que hay que hacer es reír. O sea, literalmente el meme, ¿no? De no sé si reír o llorar. Ya se me fue el pedo. Brain rot, humor. Por más estúpido que parezca el brain rot para nosotros, revela cosas de nuestra sociedad. O sea, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué antes nos reíamos de Annoying Orange? ¿O por qué nos reíamos de Eugenio Derbez cuando decía, y ahora una pregunta para los psicólogos? Que son chistes todavía más estructurados. O sea, creo que hay chistes que son reflexivos de su contexto, son un poco más ingeniosos. O sea, por ejemplo... por ejemplo, el monólogo del 2020 de Ricky Gervais en los Golden Globes. O, por ejemplo... Bueno, es que en México el humor creo que sigue siendo muy... como que brinca mucho a lo burdo y a veces a lo vulgar. Lo que yo estaba diciendo... A ver, esperen. Se me fue la onda a la mitad, pero lo que yo estaba diciendo es que el humor en México todavía no se hace tan político como en Estados Unidos. No estoy cayendo en este eurocentrismo y diciendo, Estados Unidos es mejor. No, solo es una mera observación. Lo que estoy diciendo es que en Estados Unidos hay muchos chistes políticos hoy en día. Como, por ejemplo, hacen chistes mucho de las razas, pero para criticar como al opresor. Enfocado mucho al opresor. O, por ejemplo, hacen chistes del conflicto palestino-israelí y entonces obviamente se burlan de los israelíes y al final dicen liberen a Gaza, cosas así. No estoy diciendo que esté bien o mal, es un ejemplo. Y creo que en México quizás sí está pasando en una escena local, o sea, quizás, por ejemplo, en Ciudad de México, a lo mejor en los bares, en los lugares donde se hace comedy stand-up y así. Pero yo creo que todavía no se vuelve popular en la magnitud en la que lo ves en los especiales, ya sabes, en plataformas de streaming o lo ves en YouTube o cosas así. Pero si ese tipo de humor se tiene que estudiar, o sea, como el humor político, imagínate todo lo que van a tener que estudiar los que estudian todo el humor. Y eso es como un subgrupo dentro del humor, o como un género. Pero dentro de eso, yo estaba hablando antes de este humor, estaba hablando de las potaxies. Porque las potaxies son el perfecto ejemplo de que hablar es una actividad social. Y el lenguaje es una herramienta en contextos humanos específicos. Las potaxies son una herramienta en un contexto humano específico. Se utiliza en TikTok y es un subgénero. O sea, la gente que entiende como este tipo de brain rot en TikTok de las potaxies u otro tipo de brain rot es un subgrupo.
Y yo creo que podríamos argumentar que son una subcultura. En especial la gente que se la vive en internet, como yo, que está crónicamente en línea y entiende muchas cosas y se comunica haciéndole referencias a los memes y a los TikToks y al no sé qué. Pues supongo que se está generando una nueva cultura. Entonces imagínate los académicos del futuro todo lo que van a tener que estudiar. Que hablando de brain rot, no recuerdo si la vez pasada también hablé del brain rot, pero por ejemplo, yo siento que con el brain rot intentamos darle... O sea, también intentamos explicar cosas que de otro modo no se entienden. O con humor. O sea, por ejemplo, el otro día yo compartí un meme que unos amigos me dijeron, nada que ver con tu meme. Pero a mí me dio muchísima risa porque era un stickman pegándole al mapa de Estados Unidos y decía, ya, balcanízate. Y entonces mis amigos me dijeron, güey, nada que ver con eso. Y yo digo, o sea, no, pero está chistoso. O sea, es un brain rot, pero también se usa para explicar cosas como crítica. O sea, al final del día, ¿cuál es el punto de la comedia? O sea, yo creo que la comedia sí está hecha para que nos riamos, para divertirnos, para entretenernos, pero al final del día la comedia lleva años utilizándose como una herramienta de crítica social. Solamente tenemos que ver a las sátiras. Las sátiras son una crítica social y una crítica política. Y son cómicas. Pero bueno, volviendo a Ludwig Wittgenstein, dice dolor. Ejemplo comparativo, decir dolor. O sea, él dice, en el Tractatus dice, tengo dolor. Tendría que corresponder a un hecho lógico, algo verificable. Pero en sus investigaciones filosóficas, decir tengo dolor no es describir un hecho físico, sino una expresión humana en un contexto. Es algo que aprendemos a usar al ver cómo se comportan los demás. Lloran, se quejan, etc. Oye, a ver, tengo una idea. ¿Y si le pregunto a YouTube que nos analice las potaxias? No, a ChatGPT. A ver, vamos. Primero necesito inspirarme. Y necesito ver videos de las potaxias. Así es. ¿Hasta cuándo te diste cuenta que mi título de psicólogo es fake? Es que os lo he dicho, coño, que os lo he dicho, joder. Mira, nada más puse potaxie y me sale. ¿Conocías la cultura potaxie? O sea, el internet nos está dando subculturas. Nos está dando el brain rot. Nos está dando el surgimiento de nuevas culturas. A ver, ¿conocías la cultura potaxie? Ah, güey. No. Ok. Potaxie es una palabra especialmente utilizada dentro del colectivo LGTB para hablar de alguien poderoso, independiente y sobre todo contrario a los fifes. Oye, yo no sabía eso. Un potaxie es una persona independiente, poderosa y contraria a los fifes. Es utilizado en videos graciosos para generar... Videos graciosos. Ay, ¿cómo era? ¿Ana Careculomasi? ¿O cómo? No hace falta un gran contexto para utilizarlo. Pero ¿de dónde sale la palabra potaxie? ¿De dónde sale la palabra potaxie? Estoy citando a Entérate Noticias en TikTok. A pesar de desconocerse su origen, algunos dicen que se debe al video viral de una dominicana que asegura que el aguacate tiene potasio. Oye, con razón. Yo pensaba que el potaxie salió del potasio, con arroz blanco. Pero no sé, al parecer sí. Creí que yo estaba mal. Mira, el aguacate es una fruta, el potasio. Potasio. Por esta razón, los edits cuentan con emojis y stickers de paltas. Puchaina, coco... Stickers de palchas. ¿No de qué? Stickers de paltas. Aguacate. y fifes son No es cococo, es gogogo. palabras que nacieron de esta moda y generan mucha gracia por lo absurdas que son. Algo que le da diversión y surrealismo a esta tendencia es el uso que se hace de la misma para los remix de canciones que distorsionan las originales. O sea, remix de canciones. Ah, ya lo sé, pero a ver. Mira, rankeando canciones potaxies. La triple pussy. Güey. No. Encontré
Uy, eso no lo había oído. Güey. No, yo no había oído esta. Pussy Sad. Buenísima, esta está buena. No, ya. No voy a entrar tanto en el lore de las potaxis, ya. Eso fue demasiado, porque si no me voy a alejar mucho del tema. ¿Cómo dirías que se puede ver las propuestas de Ludwig Wittgenstein presentadas en la cultura brainrot de internet? Y dice ChatGPT, mi patrón, próximamente va a ser literalmente el patrón porque nos va a oprimir. ¡Qué buena pregunta! La cultura brainrot de internet, esa mezcla de ironía, memes caóticos, referencias cruzadas, uso lúdico del lenguaje y falta de sentido aparente, puede leerse como una expresión viva y posmoderna de ideas wittgensteinianas, sobre todo de su segunda etapa. El significado está en el uso. Es que os lo he dicho, joder, que os lo he dicho, coño. Memes y lenguaje desviado. Wittgenstein decía que no hay un significado esencial de las palabras. Su sentido está en cómo se usan. En la cultura brainrot, el lenguaje se subvierte constantemente. Decir, slay, based, him just like me for real, ya no tiene sentido fuera de su contexto cultural compartido. Contexto cultural compartido, se los dije, una subcultura. Esto encaja perfectamente con la idea de juegos de lenguajes dentro del juego, del shitposting o del meme. Estas frases tienen sentido y comunican algo, aunque sean absurdas si se sacan de allí. Ejemplo, Riz, como forma de decir carisma, no tiene lógica tradicional, pero su uso sostenido y compartido le da significado. Wittgenstein lo habría llamado una forma de vida lingüística. Bueno, pero esto es como brainrot gringo. O sea, un brainrot gringo que se adaptó al español puede ser lit. O sea, que en México ya se dice mucho lit. A ver, dice, la ruptura del sentido lógico. La ruptura del sentido lógico, lo que se muestra, no lo que se dice. En el Tractatus, Wittgenstein hablaba de los límites del lenguaje lógico. Lo que no puede expresarse con claridad a veces se muestra. En el brainrot de internet se rompen las reglas gramaticales y lógicas y aún así se comunica algo. Se comunica la vibra. Te digo que a veces yo no recuerdo las palabras, pero recuerdo la vibra. Un meme de una imagen distorsionada con un texto absurdo. He drank the plastic. No, güey. No tiene significado proposicional, claro, pero transmite un estado mental y un gesto irónico, un cansancio cultural. Lenguaje como hábito, no teoría. Repetición sin sentido, con sentido. Wittgenstein sostenía que hablar es como participar en un juego. No necesitas entender las reglas abstractas, solo entrenarte a usarlas. En la cultura del internet se viralizan frases que se repiten sin que nadie lo sepa y que no sepan por qué. Ay, pero nos está dando ejemplos del brainrot gringo, o sea, no. Bueno, importante. ¿O cómo? Y sobre todo, y no menos importante, pleonasmo. Rompe el lenguaje, pero no deja de comunicar. Juega con el significado de forma creativa, irónica y comunitaria. Refleja la visión de Wittgenstein de que el lenguaje no es un espejo lógico del mundo, sino una herramienta humana, cultural, emocional y a menudo absurda. Wittgenstein hubiera amado Tumblr y llorado en TikTok. A ver, no, pero... A ver, dámelo con ejemplos. Ejemplos de brainrot hispano, coño. La cultura del brainrot en Latinoamérica tiene un sabor propio, está atravesada por el Spanglish caótico, la resignificación de traumas culturales, el uso irónico de lo precario. Oye, la resignificación de traumas culturales, como el meme de Rosalía que decía, me gusta mucho tu tierra,
y un lenguaje profundamente afectivo y simbólico, aunque parezca absurdo. Aquí te demuestro cómo se refleja la filosofía de Wittgenstein en el brainrot latino. Mi compa el Brian es un ser de luz, pero te desmadras si le hablas de la Kimberly. Oye, ChatGPT sabe demasiado. Aquí no importa la lógica interna, sino los códigos sociales compartidos. Esta frase comunica una historia, un tono y una forma de vida. Es puro Wittgenstein. Significado por uso. De lo que no se puede hablar, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Que es lo que hablaba. Pero es que es de lo que hablaba Wittgenstein, que yo decía hace rato. Mira, un ejemplo de brainrot latino pone: ¿qué verga estoy sintiendo? Pero igual tengo que ir a jalar. Y lo escribe KHE, B de burro, estoy sintiendo, y luego igual con W. ¿Qué? K, ir a jalar. Ok, y dice, la frase muestra lo que no se puede decir con claridad, pero se siente, igual que lo que Wittgenstein llamaba místico. Luego, Wittgenstein, no hay una esencia del lenguaje, hay muchos juegos de lenguaje. Oye, yo ni entiendo el brainrot que me está diciendo ChatGPT. Estoy mal, bro. Me fumé una Tootsie Pop sin albal. ¿En qué lado de TikTok está esto? Ay, wait. Guay, hijo de puta, está raro tu brainrot. Lenguaje como... Bueno, ya para cerrar porque tengo que irme. La cultura brainrot hispano-latina es un ejemplo brillante del lenguaje como acto social, no lógico. Comunicación emocional y afectiva, no informativa. Juegos de lenguaje espontáneos y precarios, pero potentes. Ironía y expresión de dolor camuflado de humor. Ironía y expresión de dolor camuflado de humor. Oye, pero ahora que lo pienso, brainrot hispano-latina, pero creo que también entra Brasil. Porque, ¿sabes qué? Yo entiendo los memes brasileños. ¿Se acuerdan cuando como en el 2017 se hizo viral el sopa de macaco? Una delicia. O sea, ChatGPT, excluiste a Brasil. O como el KKK, que ya sabemos que se están riendo. Pero bueno, gracias por otro episodio más. Esto fue todo. Espero que... ¿Saben qué? Compártanme cómo funciona el brainrot y cómo se mezcla con Wittgenstein con ejemplos reales. Porque los ejemplos de ChatGPT están como la forma en la que Televisa presenta las redes sociales. Lo siento. Pero es como, por ejemplo, el episodio de ¡Soy emo! Y representaron a los emo totalmente distintos a como realmente son los emos. Pero bueno, los amo. Escuchen este podcast mientras cocinan. Besitos.